Bueno, segundo bloque de esta nueva temporada. Será una temporada corta, pero será una temporada de la número 17. Dios mío, ¿cuánto tiempo? Y estamos acá para hablar de accesibilidad electoral, para que conozcas tus derechos, ya que mañana se vota, y se vota nada menos que a presidente. La tenemos a Belén Arcucci. Hola, ¿cómo te va, Belén? Que es coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ASIG, y Agostina Quiroz Pallares, que es abogada del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad. En realidad es Belén y Agostina. Primero, cuéntenle a la gente qué es ASIG. Dale, perfecto. ¿Qué significa la sigla? ASIG son las siglas de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una asociación apartidaria sin fines de lucro que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia en Argentina. Tenemos distintos programas dirigidos a distintos colectivos históricos que tienen derechos vulnerabilizados, entre ellos las personas con discapacidad. ¿Y cuáles más? Derechos de la niñez, por ejemplo, derecho a la ciudad, que tiene mucho que ver también con el derecho a la vivienda, etcétera. El programa de justicia fiscal también es un poco transversal a todas las áreas. Acceso a la justicia también para las personas. En una palabra, son una organización claro. Para los derechos humanos. Sí, derechos humanos y fortalecimiento de la democracia es como la misión institucional que tenemos. ¿Cuándo se formó? Después de la crisis del 2001, en el año 2003 se formó, así que estamos cumpliendo 20 años. Ahora sí que también es una alegría. Y cualquiera puede tener acceso y consultarles a ustedes. Sí, exacto. Nosotros tenemos nuestra página web institucional y después también tenemos varias webs específicas que justamente hoy vamos a hablar, que se llaman, por ejemplo, acceso a derechos o discapacidad y derechos, para que la gente pueda justamente tener acceso a la información sobre los derechos y sobre cómo reclamarlos. Bueno, vamos al tema que nos ocupa específicamente en este programa, que se relaciona con el colectivo de las personas con discapacidad. ¿Qué derechos y medidas tienen a la hora de ir a votar las personas con discapacidad? Bueno, si querés, te comento un poco las medidas específicas, pero algo también que está bueno hablar es lo que tiene que ver con el problema del capacitismo o con el problema de lo que es el derecho al voto en sí mismo. Si querés, Belu, comentar un poco de eso antes. Sí, quizás, como marco previo, que parece una obviedad, pero está bueno aclararlo, el voto en Argentina es universal, igual, secreto y obligatorio para todas las personas. Esto significa que todas las personas tenemos el derecho y el deber de votar, incluyendo completamente a las personas con discapacidad, ¿no? El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Las personas entre 16 y 18 años o mayores de 70 años tienen el derecho a votar, pero no la obligación. No la obligación. Después, con respecto a las personas con discapacidad, no hay absolutamente ninguna restricción para que ejerzan su derecho al voto en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Esto está reconocido constitucionalmente y también en la Convención, ¿no? Hay algunas cuestiones específicas, por ejemplo, el Código Electoral reconoce como excepción de las personas que se encuentran enfermas o inhabilitadas ese día físicamente, por ejemplo, una persona que está internada o que tiene una problemática de salud muy grave, pero no tiene nada que ver con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a votar y la obligación. Exacto, es un derecho y un deber. Acuérdense de eso, están obligados a ir a votar y es muy importante que vayan a votar. Exacto. Es muy importante. Ahora, digo yo, las autoridades de cada lugar donde se vota, ¿están capacitadas para ayudarlos? ¿Para asistirlos? ¿Conocen cómo es el procedimiento? A ver, se me ocurre cualquier cosa. Por ejemplo, una persona ciega. Bueno, hay una serie de medidas de accesibilidad electoral que en teoría todas las personas que están como autoridades de mesa deben conocer. Si querés a vos contarnos. Sí, bueno, por eso en estas elecciones tenemos varias medidas que van a justamente buscar garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Por ejemplo, está la prioridad de voto, que las personas con discapacidad pueden solicitar pasar a votar sin hacer fila. También tenemos el cuarto oscuro accesible, que... Espera, tomen nota de esto, tomen nota de esto, porque después si no ustedes tienen derecho a pasar sin hacer fila. No, y además lo importante es que siempre es que lo requieran. Son todas medidas que son un derecho, pero no un obstáculo ni una condición para que las personas con discapacidad voten. Eso es súper importante. Bueno, pero es importante también que las personas que no tienen una discapacidad entiendan que si una persona con discapacidad dice quiero pasar porque tal cosa, que no crean que se está colando. No, es su derecho. Digo, es su derecho. Okay, bueno, ¿qué más? Como decíamos, el voto priorita o la prioridad de voto, también está el cuarto oscuro accesible. Esto es un cuarto oscuro que tiene que estar en todos los establecimientos, que tiene que estar en el lugar más cerca de la entrada y también en el lugar más accesible del establecimiento. Y se puede requerir su uso a la autoridad de mesa o si no a otras autoridades electorales como son los delegados de la justicia electoral y también el Comando General Electoral. ¿Es un cuarto oscuro diferente?
Es accesible en términos de físico, o sea, en términos físicos en realidad. Por ejemplo, que una silla de ruedas pueda pasar por la puerta. O sea, todo lo que nos podemos imaginar de accesibilidad física A debería ver, tener. te interrumpa. Y yo cuando Sí. fui a votar en la Espaso, Sí. que voté en un colegio, el cuarto oscuro era una especie de cubo de cartón. Sí, Sí. puede pasar. Sí, En ahora se ese usa a caso, veces. sí, pero es lo mismo. O sea, tiene que poder pasar una silla de ruedas y permitir como le permitiría a una persona que... La silla de ruedas es igual el ejemplo más gráfico, ¿no? Tiene que Pero, tener el tamaño o la superficie necesaria Sí. para que entre toda una silla de ruedas. por ejemplo, ¿ok? sí. Exacto, por ejemplo, entre trámites de accesibilidad. Lo que es importante entender, todas las personas estamos en el padrón electoral y tenemos un número de mesa asignado. Sí. Ese número de mesa corresponde a una urna determinada. Eso se mantiene, no es que las personas dejan de votar en su mesa correspondiente. Lo que pasa es que una vez que quizás ingresas a la escuela y si tu aula está en el segundo piso, por ejemplo, y la escuela no tiene ascensor, que en realidad lo que refleja esto es una falta de accesibilidad de un establecimiento público como es una escuela, ¿no? Que es grave también porque las personas que van a estudiar o que van todos los días no pueden acceder. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Eso es una Exacto. barrera arquitectónica Exacto, Sí, claro. total. que debería estar también contemplada. Claro. Sí. Entonces, cuando una persona quizás ingresa a la escuela y se da cuenta que la mesa a la que tiene que ir no es accesible, puede solicitar a cualquier autoridad que vea en la escuela que votar en el cuarto oscuro accesible, que es un cuarto que tiene las boletas dispuestas, de, como decía Agustina, en una entrada más accesible o, por ejemplo, si hay escaleras abajo, pero la autoridad de mesa, de su propia mesa en donde tiene que votar, baja la urna. Entonces, utiliza el cuarto oscuro accesible, pero el voto lo deposita en la urna que corresponde a su padrón electoral y a su mesa electoral. ¿Y una persona ciega cómo hace? Bueno, o sea, son también diferentes medidas que pueden tener. Una medida, por ejemplo, puede ser, que no la mencioné, es el voto asistido. Las personas que tienen algún tipo... ¿Cómo es el voto asistido? El voto asistido permite, o la medida, digamos, lo que introduce es el concepto de apoyos. Hay personas que requieren apoyos para hacer algunas actividades en su vida cotidiana. Una de ellas puede ser votar. Entonces, en caso de que ellas lo requieran, una persona de confianza que sí tiene que ser mayor de edad y tener DNI, los puede acompañar al cuarto oscuro. O incluso, si no van con una persona de confianza, puede ser la autoridad de mesa. ¿Y quién garantiza que la autoridad de mesa elija la boleta que quiere elegir la persona? Bueno, ahí ya es un poco de Es fe, un poco como la vida. Sí, es raro eso. En ¿no? realidad, bueno, por eso se recomienda que en el caso Que de vaya que un familiar las o personas alguien. tengan una persona de confianza, que puede ser un familiar, un amigo, cualquier persona perfecto. elegida por la persona Y con en el discapacidad momento de la puede firma, ir. y en el momento de la firma, También hay otra medida que son las plantillas de guías, la asistencia para la firma. Son unas plantillas que se ponen en el recuadro donde la persona tiene que firmar, entonces uno con los dedos puede ubicar el lugar donde firma y en caso de no poder hacerlo, o sea, seguir teniendo dificultades para eso, puede también solicitar a la autoridad de mesa que firme por ella. Siempre recordamos que solicitándolo es a requerimiento de la persona con discapacidad, no se puede imponer. ¿para todo esto están preparados las autoridades de mesa? ¿Ustedes cómo lo ven eso en general? Bueno, bien, en teoría tengo cómo funciona la En teoría. teoría no, en todas las práctica. capacitaciones Sí. que se hacen obligatorias a Sí. todas las personas que van a ser presidentas y vicepresidentas de mesa, Sí. están incluidas estas medidas. Pueden en algún caso no estar al tanto, no entenderlas correctamente, pero en ningún momento pueden negar de ninguna forma cualquiera de estos derechos. Esto es importante que todas las personas lo sepan. Estos son derechos y nadie puede negar a nadie, ni a ninguna persona con discapacidad, ni a nadie, ejercer su derecho al voto con todos estos apoyos y medidas. Cualquier inconveniente puede ser denunciado, tanto en el momento, para asegurarse ejercer el derecho al voto. En todas las escuelas hay un delegado o una delegada de la justicia electoral, que es la máxima autoridad de la escuela, que tiene que velar porque todo se surja y todos los derechos se contemplen. En ese caso se puede requerir la intervención de la delegada o delegado de la justicia electoral. Y si no, cualquier cosa, hay números de teléfono específicos para denunciar y la Agencia Nacional de Discapacidad tiene una acción que se llama la Acción Nacional por el Voto Accesible y tiene específicamente canales de contacto para ese día poder contactarse ante cualquier inconveniente. Y en el caso de las personas que están institucionalizadas, por ejemplo, con problemas de salud mental, ¿cómo es? Bueno, bien, todas las personas, insistimos, tienen derecho a emitir su voto, a votar, y las personas que están en instituciones también tienen este derecho, tienen el derecho a requerir su documento, primero muchas veces si no lo tienen, requerir que les den su documento y poder salir a ejercer su derecho al voto. Hace algunos años están habiendo algunos avances, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos en el Moyano y en el Borda hay transporte para ese día, para que puedan ir a votar y se hace el operativo. No siempre en todas las instituciones del país, lamentablemente, esto se hace, ¿no?
Y esto también está muy marcado por estereotipos, por prejuicios acerca del derecho al voto de las personas con discapacidad, sobre todo cuando hablamos muchas veces de discapacidad intelectual o discapacidad Eso te iba a psicosocial, preguntar, ¿no? y eso te iba a preguntar. Cuando con el caso de discapacidad intelectual, ¿cómo es la cosa? Las personas con discapacidad intelectual tienen exactamente el el mismo mismo derecho derecho a ejercer su voto y el deber. Resaltamos esto Sí, también, sí, ¿no? sí, Son sí. ciudadanos con derechos y obligaciones. Muchas veces hay miradas capacitistas. ¿Qué Esto significa? Explícame ese Bien. término. ¿Qué Bueno, es el capacitismo capacitista? implica, por ejemplo, que sobre las personas con discapacidad pesan, por ejemplo, prejuicios o estereotipos que no pesan sobre las demás personas. Por ejemplo, pero si no se informó, si no sabe, si no está al tanto de lo que pasa, si su familia le va a decir a quién votar o a quién no votar. Y si te pones a pensar, son cosas que se pueden decir sobre cualquier persona. Es que un poco el capacitismo lo que nos demuestra o pensar esta mirada capacitista es que respecto de nadie más que las personas con capacidad cuestionamos la capacidad de voto, justamente. O sea, a nadie, bueno, un problema que también pasa con las personas con discapacidad es que a veces tienen restringido el derecho a votar. Esto se puede hacer legalmente. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que todas las personas mayores de 16 años tienen el derecho a votar, mayores de 18 el deber. Pero para votar hay un requisito esencial que es estar en el padrón electoral. Y uno puede no estar en el padrón electoral por tener una sentencia de restricción de la capacidad. A ver, ¿cómo es eso? Las sentencias de restricción de capacidad son procesos judiciales que se hacen para restringir en alguna medida la capacidad de una persona, en este caso las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para determinadas actividades, funciones, y eso siempre se va a traducir en derechos. No hay motivo para restringir el derecho al voto, porque es lo mismo que decíamos recién del capacitismo. ¿Pero hay casos de eso? Muchísimos. ¿En serio? Porque pasa mucho que en las sentencias de restricción de capacidad se hacen casi de forma automática. Pero perdóname, ¿y quién es el que, no sé si se dice, denuncia o pide la restricción? ¿Un familiar? Hay varios supuestos, hay varias personas que pueden pedir la restricción, siempre la va a otorgar o la va a imponer un juez. ¿Un juez? Claro. Exacto. Y la persona con discapacidad lo que puede hacer es pedirle la revisión de la sentencia. Y esto es importante. Si una persona con discapacidad no está en el padrón electoral, puede saber por qué no está, solicitándolo mediante reclamo a la Cámara Electoral. Yo lo quiero traducir esto. Y significa que para alguien, Sí. una persona que tiene una discapacidad intelectual O cualquier otra o discapacidad. cualquier otra discapacidad, no está, valga la redundancia, capacitada Totalmente. para emitir un voto coherente o lo que fuera. Sí, es no sumamente sabemos grave y Es muy loco esto. Sí, y es importante aclarar que va en contra del marco constitucional vigente en Argentina. Absolutamente. ¿Y no va Sí. en contra de la ley de salud mental también o sí? Exacto, Va en contra de todo. Va en contra también, ¿o no? de la Convención de Derechos De de la las Personas con Convención, de la Discapacidad, ley de que tiene salud rango mental, de la Constitución, de todo va en de la contra. Constitución, ¿Cómo un etcétera. juez avala eso? Exacto. Lo que pasa es que muchas veces, como decía, se da de forma cuasi automática, no se realiza un análisis específico, un análisis en la práctica sobre qué derechos se van a restringir, sino que se restringen directamente una serie de derechos, entre ellos, como decía, el derecho al voto. Lo que puede hacer la persona con discapacidad es solicitar la revisión de su sentencia. Esto lo que sucede es que si el día de mañana un juez hace la revisión y decide garantizar el derecho al voto, o sea, quitar esta restricción, eso va a funcionar a partir de las próximas elecciones. Eso también es importante. O sea, si yo hoy me fijo y no estoy en el padrón electoral y solicito la revisión de sentencia, no voy a poder votar automáticamente porque las elecciones son mañana, sino que voy a poder votar recién en las próximas elecciones. Sí. Tampoco voy a poder votar si llega a suceder un balotaje, por Pero ejemplo. qué raro, ¿eh? Sí, Esto es sí, realmente bien raro, es Sí, algo ¿no? muy problemático desde la perspectiva de derechos. Nosotros desde ASIG, digamos, todas las organizaciones que trabajamos por las personas con discapacidades hace años reclamamos que se implemente efectivamente el nuevo Código Civil y Comercial, que incluso tiene algunas complicaciones, pero que habilita, digamos, estas cuestiones que son de otra época y de otro modelo que hoy no tiene nada que ver Totalmente, con la sí. mirada y con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Como te decía, está muy vinculado a estos prejuicios y miradas que, insisto, se cuestiona sobre las personas con discapacidad y específicamente muchas veces sobre algún tipo de discapacidad, como la intelectual o la psicosocial, pero a nadie le cuestiona en el día que va la elección si se informó, si sabe, si algún familiar lo influenció a la hora de votar, si a nadie, solamente a las personas con discapacidad se le cuestiona, ¿no? Y también es interesante pensar que, bueno, quizás son hasta los mismos argumentos que en otra época se usaban, por ejemplo, con el voto de las mujeres. En algún momento se dijo, ay, no, que las mujeres no podían votar Obvio. porque le hacían influenciar sus maridos, ¿no? Ese fue un Sí, sí, argumento sí, en su claro, momento. claro.
Y hoy son muchos prejuicios que siguen pesando. O la visión médica de la discapacidad, Sí, ¿no? sí, totalmente. La teoría médica. Totalmente. Que hay que curarlos, o si no se curan Exacto. hay que cuidarlos y todo eso. Sí, sí, sí. Que esa cosa es una cosa Total. muy antigua. Sí, totalmente. ¿O no? Que en definitiva, digamos, el acto electoral lo que hace es reflejar barreras que persisten en la sociedad Que en la continuamente, práctica ¿no? existen. Sí. Por ejemplo, estábamos hablando de cuarto oscuro accesible. Estamos asumiendo entonces que no todos los establecimientos Sí. educativos son plenamente accesibles para todas las personas, ¿no? Pero no te quepa duda, pero Exacto. además he votado en escuelas en donde había escaleras y no había rampa. Totalmente. No, además no solo eso, el transporte también, cómo la persona con discapacidad llega al centro de votación. Actualmente no todos los transportes son accesibles, los subtes de hecho hay No lo muchísimos son. subtes que no tienen No lo son. ascensor, por ejemplo. Entonces, No. bueno, eso también es un problema, ¿no? Porque nosotros podemos pensar medidas específicas para el momento de ir a votar, pero hay todo un contexto. Pero eso ya sale del tema específico de la votación. Sí, claro, pero eso es algo, refleja. esto es un problema Claro, sí, sí, general. Sí, Bueno, también lo que es un problema es que muchas veces la información electoral no está en formatos accesibles, en distintos tipos de comunicación accesibles. Eso es un problema. Bueno, ahora en los debates hubo intérprete en lengua de señas, que bueno, eso es un avance, pero hay que apuntar a que toda la información electoral, inclusive las boletas, estén en formatos accesibles. Bueno, chicas, muchas gracias por venir. No, gracias Muy a vos. clarificador Gracias a vos. todo, sobre todo mañana. Acuérdense que todas estas cosas, si tenés alguna discapacidad, espero que te hayan servido para saber cuáles son tus derechos y hacerlos valer. Gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos con la doctora. Acá estamos, Fenita, y como les prometí, nuestro querido director Jorge Ock pone al aire tu primer consulta de este año. Buenos días, estimada doctora Cotiñola. Me llamo Cristina y soy de la ciudad de Buenos Aires. La consulta es por mi hija. Tiene 36 años. La psiquiatra que la atiende en un hospital de Cava me dijo que ella tiene trastorno de la personalidad y depresión, pero que no le correspondería el certificado único de discapacidad. Toma 5 medicamentos psiquiátricos. Cursa desde hace más de 10 años la licenciatura en artes visuales. Si no va a la facultad, no se levanta de la cama. Por eso pregunto, ¿no le correspondería ser titular de un CUD? Yo tengo 70 años y estoy muy preocupada por esto. Muchísimas gracias, Doc. Qué linda pregunta para el debut. Bueno, lo primero que tengo que decirle, estimada amigaza, es que las certificaciones de discapacidad no las puede determinar ni más ni menos que una junta evaluadora e interdisciplinaria. Primero, el comentario que le debe haber hecho la médica psiquiatra que atiende a su hija tiene que ver fundamentalmente porque dentro de las disposiciones y resoluciones que tenemos ya en el digesto jurídico de las patologías que se certifican y que por supuesto en el bloque anterior hablamos de que todo esto cómo se iba a modificar en los tiempos que vienen por delante, lo que tenemos que saber que la depresión y específicamente la depresión mayor es una patología con muchos factores multicausales que pueden dar lugar a que sí, efectivamente, entre la certificación de la discapacidad y con ello al conjunto de coberturas y demás derechos que allanan, simplifican, agilizan el devenir cotidiano de las personas. Pero hay dos resoluciones que yo empecé a buscar para tenerlas vigentes y ustedes que están en el mundo de la discapacidad general, en general mental e intelectual, tienen que saber que hay dos disposiciones importantes. Una es la resolución 937 del 2006, donde se categoriza dentro de las patologías a certificar los trastornos estresantes postraumáticos. Imagínense que no siempre hay una patología, sino un evento postraumático que me puede generar un trastorno en mi personalidad y eventualmente un cuadro de depresión. Depresión no es estar bajoneado, Depresión es mucho más que la tristeza y que la bronca y todas esas cuestiones que hoy todo el mundo dice estoy bajoneado, estoy deprimido y voy a sacarme el certificado. No es eso. Pero además de todo eso, hay otra resolución que debes tener presente. Y básicamente en aquellas personas que recibieron un diagnóstico de trastorno del ánimo. En los trastornos del ánimo hay una patología que es justamente la de la trastornos de la personalidad. Y ese trastorno de la personalidad
tiene determinados niveles. Si esos niveles, la Junta Evaluadora Interdisciplinaria de tu jurisdicción, acordate, de dónde vivís, no en cualquier otro lugar, considera que vos sos una persona para tener que meritar esa circunstancia como discapacidad, te lo van a otorgar. Y acordate que no va a tener vencimiento, sino actualización de los criterios de evaluación. Y por supuesto, eso no te lo va a decir un médico, te lo va a decir una junta. Son más de un profesional, un médico de la patología de que se trate, un psicólogo, un trabajador social. Así que la cuestión es simple y sencilla. Vaya, haga los trámites y a lo mejor sí le corresponde la certificación de la discapacidad y obviamente si eso está en los parámetros que la normativa vigente tiene prevista, le van a dar el documento este que es básicamente la llave para el mundo del ejercicio de los derechos y con ello una mejor calidad de vida tanto para su hija como para usted. Gente linda, queda un poquito más, pero ahora nos vamos con mi compañero Fena. Bueno, si querés conectarte con nosotros a las redes sociales y además contanos qué te parece que hayamos vuelto, qué te parece la escenografía nueva, etcétera, etcétera. Tenemos un Facebook que es Desde la Vida, tenemos un Instagram que es @desdelavida, tenemos un canal de YouTube que es Desde la Vida Oficial y ahí yo tengo un Instagram personal que es @fenadela con doble L, si te querés comunicar. Contanos qué te parece la vuelta de este año. Y todo lo que quieras contarnos y conectarte. Acordate que el tercer bloque, que es el bloque que viene, yo tengo un invitado muy especial, así que quédate ahí, enseguida venimos.